explicar-les, per satisfer-les. D'acord? Y bien, ahora... gracias. Ahora tiene el tiempo la palabra del Señor, la parte central de mi exposición, y tiene que ver, hoy me han pedido que haga una teología. Claro, esto es una cuestión muy complicada, hacer una teología en 30 minutos es algo que no está al alcance de nosotros los seres humanos, no solo por la falta de tiempo, porque es complejo hacer una teología que vaya desde el inicio hasta el fin y ver todos los elementos. No será una exposición típica, sino que será un recorrido por la Biblia de punta a punta, de manera que podamos localizar que la misión de Dios no es algo que se puede encontrar y se puede coger en este pasaje, vale, ya he encontrado 4 o 5 pasajes para sostener la misión de Dios. Yo recuerdo que años atrás habíamos comenzado este tema y habíamos comenzado a hablar como las bases bíblicas de las misiones. Esto era antiguamente como lo planteábamos, que quiere decir que para las misiones lo que hacíamos era encontrar unos cuantos versículos que soportaban, que apoyaban, que tenía que haber misiones. Creo que hemos ido avanzando en nuestra comprensión. El Señor ha traído una comprensión a nivel mundial. En toda la Iglesia del Señor ha habido personas que están amaneciendo a esta realidad de que, como dice Chris Wright ha sido el teólogo que ha sustituido a John Stott en 2 lugares muy importantes, el ministerio de Langham, que fue el ministerio que fundó John Stott, y luego también le sucedió en la Comisión de Teología del Movimiento de Lausana. O sea que es una persona que ha seguido mucho el pensamiento de John Stott, y él nos viene a decir esto, fijaos bien, que la clave interpretativa de toda la Escritura es la misión. Por lo tanto, si queremos entender bien, tenemos que leer nuestras Biblias no desde una perspectiva eclesiológica, sino desde una perspectiva misiológica. ¿Qué quiero decir con estas palabrejas? Quiero decir que no tenemos que situar la Iglesia en el centro, sino que tenemos que situar la misión en el centro si queremos interpretar cada texto de la Escritura. Fijaos bien, porque lo que hay en el centro, el hilo conductor de todo esto, no estamos suplantando el centro de Cristo. Estamos explicando que el centro interpretativo, el centro hermenéutico para interpretar el texto correcto es hacerlo con la misión en el centro. Porque en cierto sentido, la venida de Jesús, la persona de Jesús, tiene que ver, se explica en la perspectiva de la misión. Jesús viene a culminar, a completar la misión de Dios en la tierra. Solo Él tiene la capacidad de completarla. Solo Él puede librarnos de esas consecuencias del pecado. Vamos a ver entonces, lo que voy a hacer es comenzar, fijaos, no voy a comenzar ni siquiera en la Biblia, voy a comenzar antes de que se escribiera la Biblia. Voy a comenzar antes de que el mundo existiera. La Biblia realmente nos cuenta cosas de antes de que la Biblia existiera. Este es mi primer punto. Antes que nada existía Dios. Dios es preexistente, Dios es anterior, Dios está fuera del tiempo, Dios es magnífico, Dios es santo, para explicarlo de alguna manera, ¿no? Y esas cualidades de Dios se definen en Él y solo en Él. Él es el único que realmente tiene esas características en todo el universo, en todo lo que existe. Y ese Dios que existe eternamente ha existido siempre, pero lo que es distintivo es que ese Dios que ha existido siempre ha existido en relación. Siempre ese Dios ha existido en relación con las personas de la Trinidad. Nunca ha sido un ser solo ahí en el universo, sino que ese Dios al que llamamos Dios es un Dios que existe en 3 personas. Es un Dios que existe en el Padre, que existe en el Hijo, que existe en el Espíritu Santo. Hay una comunión eterna entre esas 3 personas. Por eso cuando Dios se explica a sí mismo, porque la Biblia es la explicación, Dios explicando a Dios, cuando Dios se explica a sí mismo, se explica así, se explica en términos relacionales y dice, Dios es amor, porque el hecho de que Dios sea amor explica que la esencia del carácter de Dios es las relaciones perfectas que Él tenía dentro de la Trinidad antes de que el mundo comenzara, antes de que se iniciara nada.
¿Os habéis dado cuenta de un detalle curioso? Cuando de alguna manera Juan comienza el Evangelio de Juan y comienza a escribir sobre la eternidad. Dice, en el principio, es como si volviera al Génesis, dice, en el principio existía Dios. ¿Qué más dice? Y el verbo estaba con Dios. ¿Y qué más dice? Y el verbo era Dios. Vale, este versículo es muy importante, pero daros cuenta del 1-2. El 1-2 dice, y el verbo existía con Dios. A ver, Juan, esto lo has dicho en el versículo 1. ¿Por qué repites otra vez el concepto de que el verbo estaba con Dios? Porque es fundamental, porque es la idea central que quiere dejarte, si no, no lo repetiría. ¿Entiendes? Las repeticiones en la Biblia son intencionales. No es que se le haya olvidado que justo acababa de decir que el verbo estaba con Dios. No, y lo vuelve a repetir y dice, y el verbo, ¡ey! Que el verbo estaba con Dios, ¿eh? Claro, ¿qué es lo que está señalando? La naturaleza relacional de la Trinidad. Hay un cuadro muy bonito, hay un icono ucraniano muy bonito, que es la Trinidad Rublev. En la Trinidad Rublev se ven 3 personas jóvenes iguales alrededor de una mesa. Y esos 3 representan la Trinidad. ¿Por qué? Porque están en relación. Para la mentalidad hebrea, comer juntos era el acto de comunión más personal que uno podía tener con las otras personas. Y de alguna manera lo que te está reflejando es, Dios no ha existido solo. Dios ha existido siempre en una Trinidad. El concepto de la divinidad, el concepto de las unidades plurales, ¿vale? A veces no podemos entender el concepto de la Trinidad, pero lo podemos entender un poquito cuando entendemos que hay cosas que son unidades plurales. Mirad que es muy curioso porque Dios se describe a sí mismo en términos familiares. ¿Os habéis dado cuenta que Dios, pudiendo llamarse de la manera que quisiera llamarse, ha decidido llamarse el Padre? Esto es relacional, esto es familiar. Y la segunda persona de la Trinidad, pudiendo llamarse como Él hubiera escogido llamarse, ha decidido llamarse el Hijo. Por lo tanto, Dios se describe a sí mismo en términos familiares. Y claro, ahora cuando nosotros queremos entender la Trinidad, el Señor nos da una pista y nos dice, ¡hey, la familia! Entenderlo como la familia, esto de la Trinidad. Siempre nos peleamos, a ver, que 3 es 1 y que 1 es 3, esto no pega de ninguna manera. No, un momento. Pensad en una familia, pensad en nuestra familia, en nuestra casa. Nuestra casa, éramos una familia de 4 personas, ¿no? Y vivíamos papá, mamá, Marta y Jordi, ¿vale? Vivíamos en la misma casa. Y éramos una familia, digo éramos porque éramos una familia nuclear, seguimos siendo familia, no nos hemos peleado. Pero la cuestión está en que ya no viven en casa. ¿El padre es familia? Sí, es familia. ¿Y la madre es familia? Claro. ¿Y los hijos son familia? Claro, son familia. Entonces, ¿el padre es la madre? No, el padre no es la madre. El padre es el padre y la madre es la madre. Pero entonces hay 2 familias o 4 familias, porque sois 4, entonces 4 familias. No. Familia hay una de sola. ¿Entendéis el concepto de las unidades plurales? El concepto de la unidad plural, el concepto familia, permite englobar en el interior que cada persona sea distinta y, sin embargo, que la unidad exprese. Esto es lo que nos está expresando, que eternamente existían las relaciones. Antes de crear ninguna materia, antes de la creación de ningún universo, lo que existía son las relaciones. Y esto es clave para el concepto de misión, porque el concepto de misión tiene que ver con relaciones. En segundo lugar, Dios es el creador de todas las cosas. Y cuando decimos de todas las cosas, quiere decir de las visibles y de las invisibles. Mira cómo lo explica Colosenses. Dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, las visibles y las invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él, tiende a Él otra vez. Dios en el Génesis nos hace saber no solo que Él es el creador del mundo material y espiritual, y que ese creador del mundo espiritual no ha creado unas cosas superiores a las otras, sino que el mundo espiritual es tan creación de Dios como el mundo material. El mundo espiritual y el mundo material, fijaos bien, son eternos, van a continuar existiendo por la eternidad. La creación del mundo de lo material no es un plan temporal, sino que lo material comenzó
comenzó a existir para existir siempre, jamás existirá el mundo de lo material, porque no es malo. ¿Os habéis dado cuenta cómo Dios lo explica en Génesis 1? Cada vez que termina un día de la creación, dice una cosa muy importante: y vio Dios que era bueno. Y dice, y vio Dios que era bueno. A ver, pensemos un poco. ¿Para qué está diciendo que era bueno? ¿Es que acaso Dios se sorprende de que no le haya salido tan mal el asunto? Que pudiendo haber salido una cosa así, oye, no me ha quedado tan mal esto del mundo, ¿no? No, esto no es la conclusión que tenemos que sacar aquí, sino que la conclusión que nos está diciendo es: la creación del mundo material es tan buena como el resto de la creación. Así como en otras historias el mundo material era creado por un ser inferior, un ser de categoría inferior que había hecho un desastre creando el mal, en nuestra historia de la creación, en la que aparece en la Biblia, esto no es así, sino que el mundo de lo material es creado por el mismo creador, con el mismo nivel, no es una cosa mala de la que hay que huir. Entonces, el mundo de lo material es bueno. Eso significa que hay que cambiar toda la mentalidad que se coló en la Iglesia, especialmente a partir del siglo III, IV, porque para los hebreos no era una mala noticia, para los judíos no era una mala noticia el mundo de lo material, pero para los griegos sí. Y entonces hay toda una filosofía que se llama neoplatonismo, que a través de un filósofo, Plotino, metió esa idea dentro del cristianismo, y eso pasó a San Agustín, y de San Agustín ha venido para aquí, de tal forma que nosotros todo lo que tiene que ver con lo material lo hemos considerado segundo nivel, segunda categoría dentro del cristianismo. Es algo de lo que hay que huir, de lo material. Por lo tanto, el cristianismo se ha relacionado mal con la sexualidad. ¿Por qué? Porque la sexualidad es física. El cristianismo se ha relacionado mal con el trabajo. ¿Por qué? Porque el trabajo es físico, y como el trabajo es físico, todo lo físico ha sido segunda categoría. Pero Dios no ha permitido que eso suceda, sino que Dios ha conseguido ir metiendo dentro de la Escritura todos esos conceptos que nos hacen ver que la creación del mundo material y espiritual tienen el mismo nivel, y Él es el dueño absoluto de lo material y Él es el dueño absoluto de lo espiritual. Él es el soberano del universo en todas las esferas. Ahora, en este contexto, Dios decide crear al ser humano. ¿Y Dios hace a un ser humano para qué? Esa es la cuestión. ¿Os acordáis que hablábamos de que la estructura de la creación, de antes de la creación incluso, era relacional? ¿Para qué Dios creó a un ser humano? Lo creó relacionalmente, lo creó para incluirlo dentro de la relación perfecta que existía entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dios creó a un ser a su imagen y semejanza para tener relación con Él. Cuidado, eso no significa que el ser humano sea Dios. Eso no significa que nunca el ser humano vaya a ser Dios. Sabéis que hay una teología dentro del mundo católico que habla acerca de la visión beatífica y cosas así que apuntan a que algún día el ser humano puede llegar a ser Dios. Jamás. Esto no es la perspectiva de Dios. El ser humano aspira a compartir la gloria de Dios, pero de ninguna manera el ser humano es Dios. Pero sí que ha sido creado para tener relación con Dios. Mirad una cosa, el ser humano es tan relacional que la primera cosa que no es buena en la creación, ¿cuál es? ¿Os acordáis lo primero que Dios dice? Y vio Dios que no era bueno, porque hasta aquí todo lo que había creado había dicho que todo era bueno. ¿Qué es lo primero que no es bueno? Que el hombre esté solo. Claro, es lógico. Si el ser humano ha sido creado para las relaciones, ha sido creado relacionalmente, lo primero que no es bueno es que no tenga a alguien con quien relacionarse en plano de igualdad, uno como él, carne de su carne, hueso de sus huesos. Eso es lo que Dios crea, y Dios crea a la mujer para hacer el hombre completo, el hombre en relación, ¿vale? Porque esto es la perspectiva de Dios. Y Dios pone al hombre y a la mujer, al ser humano completo, a señorear
sobre la tierra. ¿A señorear sobre qué? Sobre todo sobre la tierra. Y fijaos una cosa, le hace imagen y semejanza de Dios para que la manera en la que señoree sea la misma que la que Dios estaba ejerciendo en la tierra. El señorío de Dios tiene un ser que comparte imagen y semejanza con Dios y la ejerce en el señorío de la tierra. Nunca hay en este momento más soberano que Dios. Y esto nos tiene que dar pistas, ¿vale? O sea que cuando nosotros pensamos en la relación hombre-mujer que está ahí contenida, no hay en ningún momento otro ejercicio de soberanía que no es el de Dios. Dios es el único soberano que hay aquí. El dominio de uno sobre el otro es una consecuencia del mal y del pecado, porque no se establece el dominio del hombre sobre la mujer en las Escrituras. No está ahí en el plan creacional de Dios, ¿vale? Uno fue creado en función del otro, pero no hay soberanía que ponga a uno por encima del otro en ningún momento de la Biblia, sino lo que hay son puras relaciones entre Dios y la mujer, entre Dios y el hombre, entre el hombre y la mujer. Vale. De momento estamos en el capítulo 1 y han pasado, como decimos, este hombre si va por el capítulo 1, esto no lo termina de ninguna manera, porque claro, esto tiene que terminar hasta la segunda venida de Cristo y llevamos 10 minutos, prometo acelerar el ritmo, ¿vale? Entonces, en segundo lugar, pasamos al capítulo 3 y en el capítulo 3 dice que cuando el ser humano cae, tiene un efecto cósmico. ¿Por qué? Porque el ser humano había sido nombrado el administrador de toda la creación de Dios. Por lo tanto, la caída del ser humano arrastra al resto de la creación de Dios. Fijaos que en Romanos se nos dice que toda la creación gime a una. ¿Por qué gime? Porque está sometida a esclavitud, sometida a decadencia y como consecuencia toda la creación ha caído. No ha caído solo el ser humano, sino que la caída implica el universo. La soberanía de Dios no disminuye en nada. Dios sigue siendo soberano, pero ahora hay un reino nuevo que lo discute. El ser humano de alguna manera ha entregado a un falsario, le ha puesto la fe que estaba puesta en Dios, la ha puesto en otro ser diferente que es un ser malvado. Esto convierte al diablo en príncipe de este mundo. Entonces, a partir de ahí, hay una lucha entre dos reinos. Esa lucha entre dos reinos la veremos constante, la experimentaremos en el interior de nuestras vidas, la veremos en toda la realidad, la veremos en las telenoticias, lo veremos en todas partes. Habrá dos ciudades que serán claves, que será Jerusalén y Babilonia. Estas dos ciudades representarán la lucha entre estos, serán simbólicas de la lucha entre el bien y el mal, entre el reino de Dios y el reino de este mundo. Hasta aquí todas las relaciones que había eran relaciones correctas. Hasta la caída en el pecado hay un concepto que es muy importante, que es el concepto del shalom. El concepto del shalom son las relaciones correctas, es las relaciones bien establecidas entre Dios y el hombre, entre el hombre consigo mismo, el hombre con los demás, el hombre con la creación, pero la caída en el pecado rompe las relaciones. Si la estructura relacional es el centro de lo que encontramos en las Escrituras y todas las Escrituras tienen que interpretarse relacionalmente y todo lo que nosotros hacemos tenemos que calcular el impacto relacional que tiene, entonces lo que sucede aquí es que el shalom se ha roto. El shalom se ha roto. Las relaciones correctas han dejado de existir. Ya de alguna manera hay unas rupturas que se ha roto la relación con Dios, pero se han roto otras cosas. Y esto es importante entenderlo. Yo soy un ser interiormente roto, porque cuando rompo con Dios, la muerte entra en mí. Cuando rompo con Dios, no solo la muerte, sino las malas relaciones. Recordad que lo primero que sucede cuando el ser humano peca es que Caín mata a Abel y la consecuencia es que la violencia en los capítulos siguientes sigue escalando y llega al punto en que si Dios no frena aquello con el diluvio, lo que hubiera sucedido es que los seres humanos se hubieran extinguido ellos mismos. Violencia que sube hasta el infinito. Y esto es lo que tenemos ahí. Y por lo tanto también se rompe la relación del ser humano con la creación. Todas esas rupturas, mirad bien, todas son las que hay que reparar.
La misión de Dios tiene que ver con la reparación de todas las rupturas. No solo la reparación de la ruptura del ser humano con Dios. Todo comienza por la ruptura del ser humano con Dios, de relaciones. Mirad que todo es puramente relacional. Se rompe la relación con Dios y se rompe en el resto. Ahora, cuando hay que reparar, cuando nosotros hemos recibido el encargo de estar soportando la reparación de todas las relaciones rotas. Nosotros estamos aquí para eso, veremos más. Este es el problema fundamental del resto de la Biblia, las relaciones rotas. Y solo hay dos posibilidades. La primera posibilidad es que Dios decida destruir a los seres humanos, con lo que el problema está acabado. Se acaba el mal en el mundo. Pero Dios había creado un ser a su imagen y semejanza. Un Dios que crea a un ser humano para la eternidad, crea un ser humano para compartir con él. Dios no tiene proyectos temporales, por decirlo así, sino que Dios tiene proyectos para siempre. Dios nunca hace una prueba y dice, caramba, me ha salido mal, voy a inventar una nueva cosa, a ver si la siguiente me sale mejor. No, Dios no funciona de esta manera, sino que Dios, desde antes de la creación del mundo, Dios sabía qué sucedería con el ser humano. Dios sabía lo que implicaría la creación del ser humano. Hubo un día en el que Dios consideró el coste de esto y Dios decidió ir adelante porque nos amaba a nosotros. Como consecuencia de ello, Dios rescata a los seres humanos y acaba destruyendo el mal en el mundo. Pero esto nos crea el mayor de los problemas. Aquí está la única cosa que Dios no puede hacer. Dios lo puede hacer todo, ¿vale? Dios es capaz de hacerlo absolutamente todo. Solo hay una cosa que Dios no puede hacer. ¿Qué es lo que no puede hacer? Dios no puede negarse a sí mismo. Dios lo que no puede hacer es no puede hacer el mal. Él es completamente santo, Él es completamente justo. Lo que no puede hacer, lo que no podría ser es que Dios simplemente se olvidara del mal en el mundo. Que Dios declarara inocente al culpable. Esto es lo único que Dios no puede hacer. Hay dos cosas que sería declarar culpable al inocente y declarar inocente al culpable que harían que Dios no pudiera ser el juez justo del universo. ¿Entendéis? Por lo tanto, claro, el problema que hay aquí es cómo lo hago para salvar al ser humano y a la vez no ser yo mismo injusto, no anularme a mí mismo, por decirlo así, en la persona de Dios. Y Dios nos va a mostrar la solución. Dios nos la va mostrando que hay un paradigma que se va reproduciendo en todo el Antiguo Testamento y que acabará ese paradigma en Jesucristo y en la segunda venida. Mira, el paradigma nos lo muestra directamente con Noé. En Noé hay una clave que es que hay un acto de juicio y que en medio del acto de juicio Dios es capaz de rescatar al ser humano. Esta es la cuestión clave. Mirad que esto se va produciendo. El pecado es destruido y el ser humano salvado, ¿vale? Mirad que esto se produce también en la Pascua judía, ¿lo habéis visto? Hay un acto de juicio, pero el ser humano es rescatado. Mirad que se produce en la salida de los judíos, los hebreos, mejor dicho, de Egipto, cuando hay un acto de juicio y de ese acto de juicio rescatado. Esto se va reproduciendo y guardadlo en la cabeza porque esto es la clave de la venida de Jesucristo. Esto es el proyecto que Dios tiene para rescatar al ser humano. Y Dios comienza su proyecto de rescate. Dios comienza su proyecto de rescate que lo había anunciado justo en el momento de la caída, en el capítulo 3 y en el versículo 15, y lo va a llevar a cabo ahora ese proyecto de rescate. Y para hacerlo, hace una cosa, llama a un ser humano. Llama a un ser humano que es Abraham. Y fijaos bien cómo se produce este llamamiento. Hay en el capítulo 12 de Génesis, versículos 1 al 3, se produce este diálogo. Yo te bendeciré, yo te bendeciré. Yo te bendeciré. Y ahora fijaros, dice, para que tú seas bendición a todas las familias de la tierra. Esto es la misión de Dios. Así funciona la misión de Dios. Y todo tenemos que entenderlo en sentido misional. Se va a crear un pueblo a partir de Abraham. Los descendientes, Dios le va a dar a Abraham dos herramientas para cumplir la misión. Dios le va a dar tierra y descendencia para cumplir la misión.
Y de esa descendencia tiene un llamamiento claro. Ese pueblo existe para una cosa muy concreta. No existe para sí mismo. El pueblo no es llamado para sí, sino que el pueblo es llamado para otros, para los que aún no forman parte. Por lo tanto, esa es la clave de la misión. Esa misión, que es una misión que Dios emprende, Dios nos permite compartir con Él esa misión. Y esto es lo que nosotros estamos haciendo. Nosotros somos ahora el pueblo. Nosotros somos ese pueblo que ahora lleva la misión de ser bendición a todas las familias de la tierra hasta que Cristo regrese. Somos el pueblo que no existe para sí. Somos el pueblo que no existe en función de los que ya son miembros de este pueblo, sino que existe en función de los que aún no son miembros. Pensad esto es totalmente extraordinario. Nunca ha pasado una cosa así. Porque todas las instituciones existen para beneficiar a sus miembros. Y a veces la Iglesia se equivoca. A veces la Iglesia se ensimisma. A veces la Iglesia piensa que existe para sí misma, cuando realmente no existe para esto. El pueblo de Dios nunca existe para sí, sino que el pueblo de Dios existe para los que aún no son miembros de Él. Hay muchas cuestiones teológicas que no las comprendemos demasiado bien porque las estamos interpretando desde otra perspectiva. Pero pensad, por ejemplo, el tema de la elección. ¿Cuántos siglos, cuántos ríos de tinta venimos gastando sobre el tema de la elección? Si hay gente elegida para salvarse y gente elegida para condenarse. Pero es que estamos situando el debate en una perspectiva que no es. Estamos pensando en los que se salvan y los que se pierden porque no lo vemos desde una perspectiva misional. Pero cuando lo vemos desde una perspectiva misional nos damos cuenta que el llamamiento, la elección de Abraham no es solo porque Dios quería que Abraham se salvara, sino que fundamentalmente lo que tenía Dios es que Dios escogió a Abraham porque quería que el resto de familias de la tierra se salvaran. Este es el objetivo, ¿entendéis? El objetivo no era Abraham, el objetivo no era Israel. Israel era el medio, Israel era la herramienta de algo mucho más importante que era la salvación de todas las naciones. Dios escogió 12 judíos, Jesús escogió 12 judíos, no porque quería que se salvaran 12 judíos, sino porque quería que se salvaran toda esta gente que hay aquí y los que están aquí en las siguientes generaciones. ¿Entendéis el tema de la elección? El tema de la elección no es que eres escogido por ti, sino que eres escogido para que vayas a buscar ayuda para los demás. Déjame que lo explique con una imagen. Estamos todos encerrados en una caverna, ¿vale? Y la caverna se va llenando de agua. La caverna se va llenando de agua, la caverna se va llenando de agua y al final decimos, vamos a hacer algo. Y entre todos nosotros nos cogemos y nos subimos uno encima del otro y conseguimos que el último, el que llega arriba, salga por una abertura que hay en medio de una roca. Ah, ya está, este ha sido escogido para salvarse. Que no, que le hemos mandado fuera para que venga a buscar ayuda para nosotros, ¿entendéis? Este es el problema, esto es para lo que existimos nosotros. Dios no es tanto una elección para salvación o para condenación, sino que es una salvación para la salvación de todos los demás. Esta es la estructura que la Escritura contiene. El Antiguo Testamento es muy rico en imágenes misioneras. Quisiera fijarme solo en dos, en una fuerza centrífuga y en una fuerza centrípeta, ¿vale? Lo explico. La fuerza centrífuga quiere decir esto, que Dios coge a su pueblo y lo manda. Dios coge a su pueblo y lo envía. Y cuando ellos no quieren ir, cuando ellos se sienten muy confortables, pensad que a veces los judíos no trataban demasiado bien al resto de las naciones, Dios los va a empujar. Va a decir, o sales o te hago salir. Esta es la cuestión, o sea, tú mismo. A veces no ha actuado así con la Iglesia en determinados periodos de la historia, cuando los primeros apóstoles estaban demasiado bien en Jerusalén. ¿Qué es lo que hace Dios? Dios envía una persecución, ¿no? Y entonces ellos tienen que estar por todas partes, ¿no? Y por todas partes donde van hablando la palabra. Esto es lo que Dios provocó, de alguna manera, esa fuerza centrífuga, Dios la provocó a veces en pequeña escala. ¿Os acordáis de esa esclava que le habla a aquel general asirio de que existe Naamán, ¿no? ¿Sí? Entonces, para que vaya ahí a buscar
salvación del profeta, ¿no? Porque tenía lepra, ¿no? Ella está anunciando, la salvación viene de los judíos, la salvación está ahí, míralo por favor, ahí hay una clave de la historia, ¿no? Dios lo hace en micro y lo hace en macro, coge a su pueblo y lo envía a Babilonia, lo envía a Siria, para que eso sea una forma de expandir el conocimiento de Dios. Pero también genera una fuerza centrípeta. ¿Sabéis? Había gente inteligente en las demás naciones. Había gente que de alguna manera estaba cansado de la grosería, del montón de dioses que tenían, el montón de prácticas que tenían aquellos pueblos alrededor. Y de alguna manera lo que hace es crear un ejemplo en Israel para atraer la mirada de las naciones. Israel tenía un montón de cosas. Si os fijáis en Romanos capítulo 9, los versículos 4 y 5, nos habla acerca de todos los recursos que Dios había dado a los judíos. Dice, suyos son los pactos, las promesas, la ley. O sea que les había dado muchos recursos para hacer la misión. Ellos no siempre los aprovecharon bien. Los judíos tenían un llamamiento, tenían unos recursos para cumplirlo, pero no siempre fueron capaces de hacer la misión como habían sido llamados a hacer, ¿no? Entonces, esto lo explico un poco más adelante también, pero es interesante el hecho de que Dios está llamando a las naciones. Fijaos en el templo de Israel. El templo de Jerusalén era un templo totalmente excepcional. ¿Sabéis lo que había en el interior de todos los templos del pasado? Había una cosa en el interior de todos los templos del pasado que el templo en Israel no tenía. ¿Cuál es? La imagen del Dios, ¿verdad? O sea que ahí no había imagen del Dios. Si tú pudieras entrar, que no podían entrar los sacerdotes, pero cuando entrabas ahí dentro faltaba una cosa que estaba en todos los templos. Claro, porque lo que se quería dar la idea es de que en este templo el Dios es tan grande que no cabe aquí adentro. El Dios de este templo es el Dios del universo y no se le puede hacer con manos humanas, no se le puede hacer un santuario a ese Dios. Y esta es una cosa que iba atrayendo. ¿Os acordáis de esta atracción que ejerce para la reina de Saba, etcétera? Hay personajes, el eunuco etíope, que se sentían llamados hacia Israel porque en Israel había una perspectiva totalmente. Así, de esta manera, ellos iban voluntariamente unas veces, involuntariamente otras veces, cumpliendo la misión de Dios. Y es en este contexto en el que aparece Jesús. Jesús, verdadero Dios. Jesús, verdadero hombre. Jesús es el gran misionero de Dios, como le nombra René Padilla. Fijaos cómo toda la Trinidad interviene en un determinado momento. Lo que Israel no había podido hacer. Eso es lo que viene a hacer el Mesías. El fracaso de Israel, el incumplimiento de Israel, lo que Israel no podía llegar a hacer. Para esto Dios envía a su Hijo Jesucristo al mundo. El Padre envía a hacer todo lo que Israel no pudo hacer y de alguna manera Jesús es el misionero de Dios y de alguna manera el Espíritu Santo continuará la misión, continúa como capacitador, como impulsor de la misión. La salvación de Jesús en la cruz funciona con el mismo paradigma que os expliqué en Noé, que os expliqué en la Pascua, que os expliqué en el Éxodo. Es un acto de juicio de Dios, acto de juicio sobre el mal, acto de juicio sobre el pecado, que finalmente no cae sobre nosotros. El juicio del pecado tenía que venir sobre nosotros los seres humanos, pero ese juicio del pecado cae sobre Dios mismo. Es Él el que lo soporta, es Él el que asume el mal de todos nosotros y esto es lo que nos libera de ese mal del pecado que estaba destruyendo nuestras vidas. Dios no podía dejar que nosotros fuéramos destruidos. Él nos amaba demasiado. Él no podía permitir que nosotros nos perdiéramos. Pero fijaos que incluso ese acto conlleva también todo
un conjunto de eficacia que está más allá que volver a recuperar nuestra relación con Dios. Sí que recupera nuestra reconciliación con Dios, pero también lo que produce es que repara el resto de males que el pecado vino a producir. ¿Os acordáis que os hablábamos de que el pecado produjo rupturas personales, rupturas relacionales, rupturas con la creación? Escuchad ahora cuando Jesús en el capítulo 4 de Lucas llega a Nazaret, llega a la sinagoga donde él mismo se había criado y pide que le pasen el libro del profeta Isaías. Y abriendo el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido, fijaos, para anunciar el Evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. Cerrando el libro, lo devolvió al asistente y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura que habéis oído. Jesús explica que lo que Él va a venir a hacer a la tierra tiene una consecuencia que va más allá de lo que es simplemente la restauración de la relación con Dios. Eso es como si fuera la declaración de misión de Jesús. Dice: yo he venido exactamente para esto, he venido para reparar el problema de los oprimidos, porque este es un problema del pecado realmente, el problema de los oprimidos. He venido a reparar el problema de los pobres, porque el problema de los pobres es un problema del pecado realmente también. He venido a traer vista a los ciegos, porque el problema también es un problema del pecado. Lo que está haciendo que los seres humanos no sean aquello que Dios ha venido a hacer es esto. Claro, ahora pensadlo para nosotros. Nosotros, ¿qué estamos haciendo y qué hemos venido a hacer? ¿Para qué estamos aquí en la tierra? ¿Para qué estás? ¿Para qué eres un cristiano realmente? Para hacer lo mismo que Jesús vino a hacer en la tierra. Fijaos cómo hay un versículo que lo pone, dos versículos, porque Juan lo repite dos veces. Juan 17, 18 y Juan 20, 21. El Señor Jesús dice como el Padre me ha enviado, yo soy el enviado, sabéis que la palabra enviado es la palabra misio, la palabra misionero, Él es el misionero de Dios, como el Padre me ha enviado, así también yo os envío a vosotros. ¿Eso qué quiere decir? Que todos nosotros somos el enviado de Dios. Todos nosotros estamos aquí y hemos sido enviados ¿a qué? Esa es la pregunta. A lo mismo que fue enviado Jesucristo. Como el Padre me ha enviado, de la misma manera, a lo mismo que el Padre me ha enviado, así también yo os envío a vosotros. Es decir, que eso significa muchas cosas, que el mensaje es el mismo, significa que la acción contra el pecado es la misma, significa además que el poder de Jesús acaba de pasar a nosotros también, significa que la autoridad de Jesús acaba de pasar a nosotros también. ¿Recordáis versículos como cuando dice Jesús, cosas más grandes que esta haréis? Entonces nosotros tenemos la posibilidad de hacer las cosas que hizo Jesús. Jesús no se ha ido. A través del Espíritu Santo que está en cada uno de nosotros hemos recibido un llamamiento y nosotros al lugar de misión donde Dios nos ha enviado, y todos nosotros tenemos un lugar de misión, seas estudiante, seas trabajador, estés jubilado, estés en la situación en la que estés, todos tenemos un lugar de misión. ¿A qué nos ha enviado el Señor? A restaurar relaciones nos ha enviado, a restaurar la relación con el Padre, a restaurar la relación con nosotros mismos, a restaurar la relación con los demás, a restaurar la relación con la creación. Nos ha enviado a restaurar todo lo que el mal y el pecado rompió. Cuando nosotros estamos en un lugar tenemos que buscar y detectar, y se ve bastante fácil generalmente, dónde están los efectos del mal y del pecado en ese lugar en el que nosotros estamos. A eso exactamente te ha llamado el Señor. Es a eso que tú tienes que ir. A veces identificamos como Dios me ha puesto en mi lugar de trabajo para que dé testimonio. Y eso es verdad, pero es una parte de la verdad solo. No es la verdad entera, porque yo estoy ahí además para arreglar, para restaurar, para tratar de hacer la voluntad de Dios y restaurar todo lo que el pecado echó a perder ahí. ¿De acuerdo? Esa es la visión general. Y esta no es la última visión, sino que la visión final es que hay una consumación. Esto se dirige hacia el final.
y que va más allá que la salvación de las personas. Es una salvación global. Cuando Jesucristo regrese, no va a traer solo salvación a las personas, sino que la misión de Dios acaba cuando Él hace nuevas todas las cosas. Cuando Él vuelve a someter todas las cosas bajo su dominio, cuando Él restaura todo lo que el pecado rompió finalmente. Y es a eso a lo que vamos. Estamos yendo en esa dirección. El objetivo final son cielos nuevos y tierra nueva. Pero mirad la cuestión, ¿qué es lo que hace que los cielos sean nuevos y la tierra sea nueva? La clave de todo esto es una cosa, es que en ellos reina la justicia. Porque lo que hace que estos cielos y esta tierra hoy en día sean un lugar difícil de vivir es que sobre todo en ellos no reina la justicia, de ninguna manera. No es tanto que sean nuevos, a veces nuestra expectativa escatológica es esta, que lo material deje de existir, que nosotros nos volvamos una especie de seres incorpóreos, que vivamos eternamente en el cielo como angelitos con alitas y que allí simplemente reposemos y descansemos de malas noticias, malas noticias. Tengo malas noticias. Primera noticia mala. Hoy se os desapuntan unos cuantos de la iglesia. En el cielo trabajaremos. En el cielo trabajaremos. Lo vuelvo a decir así, con voz más grave, ¿vale? En segundo lugar, probablemente estaremos en el cielo, pero no para quedarnos, sino que vamos a estar en el cielo, pero nuestra morada eterna sea una tierra renovada. Que nosotros seamos seres físicos en esa tierra, porque la creación física de Dios es eterna, no es parcial. ¿Sabéis? En el día de hoy, sorprendeos, en el trono de Dios hay sentado un hombre, ¿vale? En el día de hoy hay sentado un hombre. ¿Por qué? Jesucristo asumió la humanidad y esa humanidad no la ha dejado. Y esa humanidad no la va a dejar nunca. Esto es lo que en teología se llama, una palabreja teológica, se llama la unión hipostática, ¿vale? La unión hipostática significa que la humanidad y la divinidad en Jesús no están separadas, sino que están inseparablemente centradas ahí en Jesús. Por lo tanto, eternamente existirá un Dios hombre, que es Jesús. Y esto es nuestra esperanza. Nuestra esperanza son cielos nuevos y tierra nueva en los que reina la justicia. Nuestra esperanza se llama el Shalom de Dios. Ahí es hacia donde nos dirigimos, hacia donde las relaciones, una vez más, puedan ser restauradas otra vez, donde podamos volver a estar en correctas relaciones con Dios, en correctas relaciones conmigo mismo, en correctas relaciones con los demás, en correctas relaciones con la creación que seguirá existiendo, aunque renovada. Y esta es nuestra esperanza, esto es hacia donde vamos, esto es la gloriosa esperanza de que estamos esperando que el día que se rediman los hijos de Dios, se redimirá también la tierra. Es hacia ahí el lugar al que el Señor nos dirige. Esta es la perspectiva de la misión de Dios. Este es el cuadro más o menos entero de la misión de Dios que espero que haga sentido para vosotros y que de alguna manera os permita colocar cualquier otra cosa dentro de esta perspectiva de que estamos aquí en función de la misión. Quien está en misión, finalmente, no somos nosotros. Quien está en misión es Dios. Nosotros solo nos apuntamos a lo que Él está haciendo. Antes de que tú llegues a un lugar de trabajo, Dios está allí. Antes de que el primer cristiano llegue a un país, Dios está ahí. En los contextos donde no se puede predicar abiertamente el Evangelio, Dios está ahí. En todos los lugares Dios está ahí, porque Dios ha estado siempre en misión. Y nosotros lo que podemos hacer es incorporarnos a la misión de Dios. Que Dios os bendiga. Gracias, Jaume. Entonces, ¿estás seguro que trabajaremos en el cielo? Esto, bueno. Vamos a tener una última canción de alabanza. Le voy a pedir a Noemí y a Emma, por favor, que me ayuden a pasar la ofrenda. Sabéis que
tenemos una ofrenda en la que pues, damos al Señor parte de lo que Él nos da. La mayoría de nosotros lo hacemos vía telemática, pero también nos gusta tener este momento de ver cómo estamos compartiendo esta ofrenda y dándole gracias a Dios por lo que Él nos da. Pues, a mí, por favor, pues. Sí. Padre, volvemos a reconocer esta mañana que todo lo que tenemos viene de ti y reconocemos pues la abundancia con la que tú nos cuidas, y pido que esto pueda pues expresarse en generosidad hacia los demás y también en forma de la ofrenda. Como siempre te pedimos que la forma de administrarlo pues también sea para tu gloria. En tu nombre. Amén. Amén. Pues vamos a tener una última canción y luego le pediré por favor a Marcos, si eres tan amable, para pasar al tiempo de comunidad. Mi oración en el desierto, cuando todo en mí seco está. Mi oración en la necesidad, mi Dios todo lo suplirá. Mi oración en el fuego, en debilidad o en dolor. Cuando en tormentas probada es mi fe, en ti siempre confiaré. Te alabaré, contra mí nada prevalecerá. Me postraré, declararé, Dios es mi triunfo y Él está aquí. Mi oración en la batalla, cuando el triunfo no puedo ver. Soy coheredero y conquistador, en Cristo permaneceré. Te alabaré, contra mí nada prevalecerá. Me postraré, declararé, Dios es mi triunfo y Él está aquí. En todo lugar, en todo tiempo, tú eres Dios. Tengo un motivo al cantar. Es mi deseo adorarte. Digámoslo otra vez. En todo lugar, en todo tiempo, tú eres Dios. Tengo un motivo al cantar. Es mi deseo adorarte. Todo lugar, en todo tiempo, tú eres Dios. Tengo un motivo al cantar. Es mi deseo adorarte. Te alabaré, contra mí nada prevalecerá. Me postraré, declararé, Dios es mi triunfo y Él está aquí. Mi oración en la cosecha, abunda tu gracia y favor. Soy lleno para ser vaciado otra vez. Lo que recibí sembraré.
Muy buenos días. Espero que hayáis disfrutado de este culto. Gracias, Jaume, por ese esfuerzo de síntesis. Gracias, Mireia, también. Estabas ahí a full. Muy bien. Bienvenidos a los dos, también a Puri, que acompaña a Jaume en esta mañana. Tenemos algunas visitas también y personas que están hoy con nosotros. Gisela y Georgina, primas de Débora. Bienvenidas. Como ha dicho Jaume, también Laura Pérez, asesora de GBU en Madrid. Pues bienvenida, Laura. Espero que hayas podido disfrutar también de este culto. Después de un tiempo en su país, también Marco está de vuelta. Encantados de volver a verte de nuevo, Marco. Bienvenido. También Débora y Javier, después de una temporadilla, también es un regalo también veros y poder disfrutar de vosotros. Y los padres de Débora están ahí con ella también. Muy bienvenidos también a vosotros. ¿Habéis visto a Noemí Reed? La hemos recuperado, la hemos tenido intermitente en estos últimos años. Ya ha acabado la carrera, así que la recuperamos otra vez entre nosotros. David tiene la culpa también de esto, así que gracias a David. Además de la agenda de la semana, que todos más o menos conocéis, quiero resaltar algunas cosas que tenemos en el calendario en las próximas semanas. Este sábado próximo tenemos la salida de la escuela dominical, de las familias de la escuela dominical. Si aún no te has apuntado o bueno, tienes alguna duda, habla con Jenny sobre esto. El próximo domingo seguimos en nuestra serie de misión integral y tendremos a Francis Arjona, misionero y pastor en Córdoba, hablándonos sobre plantación de iglesias. Justo después del culto nos quedamos a comer y volvemos a abrir un espacio de diálogo comunitario para seguir reflexionando en el ámbito de la misión. Si no te has inscrito, aún puedes hacerlo hasta el martes, ¿sí? Hasta hoy, vale, pues hasta hoy. Revisa en el WhatsApp de la iglesia, y si no lo reenviamos después para que lo tengáis fresco, pero necesitamos gestionar la logística de la comida y también de las dinámicas de grupos. El día 11 de junio, sábado 11 de junio por la mañana, tenemos un gathering de liderazgo aquí en la iglesia. Tenemos un anticipo de lo que es la cumbre de liderazgo global en Tarrasa y vamos a proyectar dos conferencias. Una con Erin Meyer, ella es profesora de una escuela de negocios en París, una especie de ESADE, allí en París, ¿vale? Se llama INSEAD. Ella ha sido nombrada 3 veces una de las 50 pensadores más influyentes del mundo en términos de gestión, de management. Y la segunda conferencia será Simon Sinek. Él es experto en liderazgo, conferenciante, influencer, tiktoker y también es profesor en la Universidad de Columbia, en los Estados Unidos. Así que es una buena oportunidad para seguir desarrollando el líder que llevamos dentro, para poder liderar de una forma diferente a través de los valores del Evangelio, marcar así la diferencia e influir sobre otros, como decía, marcando la diferencia. Es una buena oportunidad también para invitar a compañeros de trabajo, porque todos lideramos en cualquier ámbito, porque todos ejercemos influencia en nuestro ámbito, en la familia, en el trabajo, así que es una buena oportunidad para tender puentes con la sociedad y con nuestros amigos en nuestro entorno. Vais a recibir un link probablemente esta semana y necesitamos también que os inscribáis. Dos más. El próximo 19 de junio, por la tarde, a las 5 de la tarde, los miembros de la iglesia estáis convocados a una asamblea extraordinaria de iglesia con un único punto del orden del día, que es la ratificación pastoral. Y aquí os venimos pidiendo ya que estéis orando, buscando la dirección del Señor. Esto no es una cuestión de qué bien nos cae, qué buena relación tenemos con este chico. Me acerco a los 40, pero este chico, de aquí a 2 años hablaremos, cuando me llegue la crisis de los 40 hablaremos de otros términos. Pero no es una cuestión de qué bien nos cae, qué relación tan chula tenemos con él, o al contrario, sino qué espera Dios, qué quiere Dios, qué busca Dios. Dios ha estado trabajando en esta iglesia antes de que yo llegara,
y tenemos que decidir si un servidor encaja en lo que Dios viene haciendo, ¿no? Así que busquemos la dirección del Señor por encima de cualquier cosa. Y finalmente, el día 26 de junio, en el culto normal, el culto habitual de las 11 de la mañana, tendremos un culto de bautismos. Y se bautizan Mari Carmen Sánchez y Rubén Ritt, así que pues, puede ser una oportunidad muy buena de testimonio, anotadlo en la agenda también. Y tendremos otro culto de bautismos en el último trimestre del año, donde se bautizará Paola y alguno más de vosotros o de vosotras que quiera dar este paso de testimonio, ¿vale? Así que ahí tenéis las fechas. Espero que hayáis disfrutado de este culto, que sigamos reflexionando en torno a lo que venimos escuchando sobre la misión, para que podamos llegar a ser una iglesia intencionalmente misional y que todo el eje sobre el que gire la actividad de la iglesia sea en torno a la misión. Porque como nos decía Andreu la semana pasada y también Jaume esta semana, la misión nace en el corazón de Dios y nos sumamos a lo que Dios está haciendo en nuestra sociedad. Y vamos a cerrar el culto y será Pau quien lo acabe. Pues gracias, Padre, por una semana más que nos hemos podido juntar como pueblo tuyo que somos. Gracias porque te hemos podido alabar, porque hemos podido abrir tu palabra y la hemos podido oír a través de Jaume. Gracias porque lo podemos hacer libremente, Señor, no como en tantas otras partes del mundo donde son perseguidos. Reconocemos, Señor, que la misión es tuya, que tú eres el único capaz de tocar corazones, Señor, de transformar vidas, y te damos las gracias también porque tú nos quieres usar y queremos que lo hagas, Señor. Te pedimos que cuando vayamos a nuestro trabajo, a lo que hagamos en nuestro día a día, en nuestra vida diaria, Señor, que seamos conscientes de que tú ya estás ahí obrando y queremos ser canales de bendición para la gente que nos rodea. Nos ponemos en tus manos, Señor, para que como iglesia y como individuos, Señor, tú nos uses. Te pido que nos des visión para definir juntos el proyecto de misión que queremos para esta iglesia. Sobre la decisión de Marcos como pastor, Señor, pedimos tu guía y nos ponemos en tus manos en todo. Que tuya sea toda la gloria y toda la honra, en tu santo nombre. Amén. Que tengáis muy buena semana. Dios proveerá. Jehová Jireh.